Me haces perder el tiempo, inútil. Mañana te rogará perdón. Era una noche elegante en uno de los restaurantes más lujosos de la Ciudad de México. Las luces colgaban del techo como estrellas, el murmullo suave de conversaciones llenaba el ambiente y el aroma a carne asada y vino caro flotaba en el aire. Todo parecía perfecto, hasta que la paz se rompió por un grito cargado de furia. ¿Qué clase de basura es esta?, exclamó un hombre de traje caro, de pie junto a su mesa, mientras arrojaba al suelo un plato recién servido. El impacto hizo añicos la porcelana, llamando la atención de todos los presentes. La joven mesera que lo atendía dio un paso atrás, temblorosa. Tenía el rostro encendido de vergüenza y las manos apretadas contra el delantal. Su nombre era Lucía. Tenía solo 23 años y acababa de empezar a trabajar ahí hacía unas semanas. Su voz fue apenas un susurro tembloroso mientras intentaba mantener la compostura. «Señor, lo siento mucho si el término del filete no es de su agrado. Puedo cambiárselo de inmediato». «¿Cambiarlo?», alzó la voz aún más. «Este lugar se está llenando de inútiles como tú. ¿Quién te contrató? ¿Creen que cualquiera puede servirle a alguien como yo?». El restaurante entero quedó en silencio. Nadie intervino, ni el gerente, ni los compañeros de Lucía, ni los demás clientes. Todos miraban, algunos incómodos, otros simplemente curiosos, como si presenciaran una escena de teatro en vivo. Pero para Lucía, aquello era real. Su dignidad se desmoronaba ante los ojos de decenas de extraños. Lo que muchos no sabían era que aquel hombre, el que humillaba sin reparo, era nada más y nada menos que Octavio Herrera, uno de los empresarios más poderosos del país, propietario de hoteles, constructoras, aerolíneas y también del restaurante donde estaba cenando esa noche. Irónicamente, él era el dueño del lugar donde acababa de pisotear a una de sus empleadas como si fuera basura. Luciano lo sabía. Nadie se lo había dicho. Pero aun si lo supiera, no habría cambiado nada. Su rostro estaba encendido, pero no de ira, sino de dolor. Con los ojos vidriosos, solo logró asentir y comenzar a recoger los trozos rotos del plato. A su alrededor, el mundo seguía girando como si nada. Sin embargo, en una mesa del fondo, un joven había sacado su celular. Disimuladamente comenzó a grabar. Capturó cada palabra, cada gesto, cada segundo de la humillación. Aquel video, en menos de 24 horas, cambiaría el destino de todos. A la mañana siguiente, las redes sociales estallaron. El video titulado «Multimillonario humilla a mesera en su propio restaurante» se volvió viral en cuestión de horas. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, todos hablaban del escándalo. Los noticieros lo recogieron. Las estaciones de radio debatían el tema. Influencers y figuras públicas exigían justicia. ¿Cómo era posible tanta crueldad? Lucía, mientras tanto, se había enterado por una compañera. No entendía por qué la gente la miraba diferente. Algunos con lástima, otros con admiración. Ella no había dicho nada. No buscaba fama ni venganza. Solo quería trabajar y juntar el dinero suficiente para entrar a la universidad, para poder salir del pequeño cuarto donde vivía en una pensión humilde, lejos de su natal Veracruz. En cambio, Octavio reaccionó de manera muy distinta. Durante las primeras horas del escándalo, se encerró en su oficina. Ignoró las llamadas, los mensajes, incluso las advertencias de su equipo de relaciones públicas. Pero los efectos comenzaron a sentirse rápidamente. Las acciones de su empresa comenzaron a caer. Varios contratos importantes fueron cancelados. El consejo directivo solicitó una reunión de emergencia. Patrocinadores de sus proyectos se retiraban uno a uno. El escándalo no era solo mediático, era económico. Y en medio de todo eso, Lucía seguía trabajando. No pidió baja, no lloró frente a las cámaras,
Simplemente servía las mesas como si nada hubiese pasado. Pero su silencio era más fuerte que cualquier declaración. 3 días después del incidente, cuando parecía que el escándalo había llegado a su punto máximo, alguien apareció frente a la puerta del restaurante. No era un cliente común. No venía acompañado de guardaespaldas, no traía traje ni corbata. Era Octavio. Tenía los ojos bajos, el rostro tenso y algo en las manos que nadie esperaba. Nadie lo esperaba. Era mediodía. El restaurante estaba a medio llenar, y Lucía atendía como siempre, con la misma discreción, la misma sonrisa forzada que había aprendido a usar desde niña para sobrevivir a los días difíciles. No imaginaba que ese día su vida volvería a girar. La puerta de cristal se abrió con suavidad. Nadie prestó atención hasta que vieron entrar a un hombre solo, sin seguridad, sin escolta, sin ese aire arrogante que había mostrado días antes. Vestía una camisa blanca sencilla y unos pantalones oscuros. En sus manos, un ramo de lirios blancos y una pequeña caja de madera. Era Octavio Herrera. Lucía lo vio desde lejos y su cuerpo se tensó. Su primer instinto fue esconderse, correr hacia la cocina o pedir a algún compañero que lo atendiera. Pero sus pies no se movieron. No por miedo. Era otra cosa, una mezcla de rabia contenida y curiosidad. Octavio caminó directo hacia ella. No pidió mesa, no preguntó si estaba disponible, solo la miró. Sus ojos, que antes habían sido fríos como el mármol, ahora estaban apagados. En voz baja dijo: «Lucía, necesito hablar contigo». El restaurante enmudeció. La mayoría de los clientes ya lo habían reconocido. Algunos sacaron el teléfono, otros fingieron seguir comiendo. Pero todos estaban atentos. Nadie quería perderse ese momento. Lucía lo miró, con la espalda recta y la dignidad intacta. Asintió, sin decir palabra. Lo condujo a una mesa del rincón, lejos de las cámaras. Se sentaron frente a frente. Él colocó el ramo sobre la mesa y luego abrió la caja. Dentro había una carta escrita a mano. «Es para ti», dijo empujándola hacia ella. «No vengo como empresario, ni como dueño de este lugar. Vengo como un ser humano que se equivocó». Lucía no tocó la carta. Solo lo observaba. Esperaba, no por palabras bonitas, sino por algo real, algo que tuviera sentido. Octavio respiró hondo. Su voz temblaba, algo inédito para un hombre acostumbrado a dominar salas de juntas y cerrar negocios millonarios sin pestañear. «Desde pequeño me enseñaron que el poder lo era todo, que si tenías dinero tenías derecho a tratar a los demás como quisieras. Me convertí en lo que mi padre quería, frío, calculador, exitoso. Pero ese día, ese maldito día, al ver el video me vi como realmente soy. No como líder, no como triunfador, sino como un hombre miserable que perdió su humanidad». Hizo una pausa. La emoción lo ahogaba. Por un instante pareció que las palabras no eran suficientes. Entonces se levantó y frente a todos, sin importarle las cámaras ni los murmullos, se arrodilló. Sí, el millonario que días antes había humillado públicamente a una mesera, ahora estaba de rodillas frente a ella, en el mismo lugar, en la misma sala, bajo las mismas lámparas brillantes. Lucía lo abrió los ojos con sorpresa, no porque quisiera venganza, sino porque jamás imaginó ver caer así a un hombre como él. «No te pido que me perdones, Lucía», dijo Octavio, la voz rota. «Solo te pido que no permitas que mi error te quite la fe en la gente. Porque si alguien aquí tiene dignidad eres tú, y yo solo soy un hombre que está aprendiendo tarde lo que realmente importa». Lucía lo miró largo rato, luego tomó la carta, la metió en el bolsillo del delantal. Se levantó sin decir palabra y caminó hacia la cocina. Dejó atrás a Octavio, aún de rodillas. Pero justo antes de cruzar la puerta, se detuvo. Sin girar el rostro, dijo con firmeza: «El respeto no se compra, se gana, y usted aún tiene mucho que aprender». La puerta se cerró detrás de ella.
El silencio en el restaurante era sepulcral. Algunos aplaudieron en voz baja. Otros simplemente se quedaron quietos, como si hubieran presenciado algo sagrado. Aquel día, el nombre de Lucía volvió a ser tendencia, pero no como víctima. Ahora era símbolo de dignidad, de firmeza, de que incluso los más humildes podían enseñar una lección que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Y Octavio desapareció por un tiempo. Pero la historia no terminaba ahí. Habían pasado 3 días desde aquel momento insólito en el restaurante. Aunque la ciudad entera seguía hablando del escándalo y de cómo un millonario se había arrodillado públicamente para pedir perdón, Lucía intentaba seguir con su vida. No por orgullo, sino porque desde pequeña había aprendido que la vida no se detenía, ni siquiera cuando el mundo parecía hacerlo. Cada mañana salía temprano, tomaba el metro abarrotado y llegaba puntual a su turno. Evitaba las cámaras que la esperaban fuera del restaurante. No respondía a los periodistas y guardaba la carta de Octavio, aún cerrada, en el cajón de su mesita de noche. Algo dentro de ella se resistía a abrirla, quizás por miedo a lo que encontraría o por miedo a sentir lástima. Esa tarde, al llegar a la pensión donde vivía, el casero la llamó desde la entrada con una voz inusualmente seria. «Lucía, esto llegó para ti». Le entregó un sobre elegante, de papel grueso, sin remitente, solo su nombre escrito a mano con tinta negra. En el reverso, un pequeño símbolo dorado, una pluma cruzando una corona. Ella frunció el ceño. Nunca había visto nada igual. Al abrirlo, encontró una invitación formal. La citaban en una dirección del barrio de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, para una reunión primada de carácter confidencial. Firmado simplemente O.H. Lucía se quedó inmóvil. Su primer impulso fue romper la carta. ¿Qué más quería ese hombre? ¿No era suficiente con lo que ya había hecho? Pero algo la detuvo. Quizás curiosidad, o quizás esa voz interior que siempre le decía que el destino a veces se oculta en lo inesperado. Al día siguiente, Lucía tomó el metro como siempre, pero en lugar de bajarse en su estación habitual, siguió hasta el final de la línea. De ahí, caminó varias calles hasta llegar a la dirección marcada. Frente a ella se alzaba un edificio de cristal y mármol, majestuoso, con guardias en la entrada y fuentes que brotaban como cascadas silenciosas. Al presentarse en recepción, una mujer vestida de negro le pidió su identificación. La revisó con rapidez y luego sonrió con un gesto sorprendentemente amable. «Por aquí, señorita Lucía. Lo están esperando». La condujeron por pasillos amplios y silenciosos hasta llegar a una puerta doble de madera. La recepcionista la abrió sin tocar. Al entrar, Lucía se encontró con algo que no esperaba. Una sala de juntas vacía, elegante, con una gran mesa de cristal al centro y al fondo, una figura sentada con la cabeza baja. Octavio. Pero no el Octavio del restaurante, tampoco el del escándalo público. Era otro hombre, más delgado, con el rostro pálido, como si los días recientes lo hubieran vaciado por dentro. «Gracias por venir», dijo en voz baja, sin mirarla a los ojos. «Sé que no tienes razones para hacerlo, pero necesitaba verte, no por mí, por algo más grande». Lucía cruzó los brazos, sin sentarse. ¿Qué quiere esta vez? Octavio respiró profundo. Caminó hasta una repisa de la sala y tomó una carpeta. Al abrirla, colocó sobre la mesa una serie de documentos, papeles sellados e incluso algunas fotos. Hace unos días, el consejo directivo me dio un ultimátum, explicó con calma. Mis acciones cayeron, la imagen de la empresa está destruida, me enfrento a demandas, a sanciones, y por primera vez en mi vida no sé qué hacer. Pero entre todo ese caos, algo cambió en mí. Lucía lo observaba sin decir palabra. Octavio continuó.
He decidido renunciar, ceder mi puesto como director general. Pero no quiero irme sin dejar algo que valga la pena, sin corregir al menos un poco lo que arruiné. Empujó un sobre hacia ella. Esta es una beca completa, para estudiar en cualquier universidad del país o incluso fuera. Cubrirá colegiatura, vivienda, libros, todo. Lucía abrió los ojos, sorprendida. No la merezco, añadió Octavio. Pero tú sí. Ella dio un paso atrás, dudando. ¿Y por qué yo aceptaría algo así de alguien que me pisoteó delante del mundo entero? El empresario levantó la mirada. Por primera vez, sus ojos no eran arrogantes, eran humanos. Porque esto no es un regalo, es una deuda. Lucía miró el sobre, luego a él, y entonces ocurrió algo que nadie en esa sala esperaba. Ella sonrió. No fue una sonrisa de triunfo, ni de ironía, fue una sonrisa tranquila, sabia, como si por fin la historia estuviera empezando a equilibrarse. No necesito caridad, señor Herrera, dijo con voz firme. Pero si usted realmente quiere hacer algo bueno, entonces convierta este programa en una beca para mujeres trabajadoras, para madres solteras, para otras Lucías, no solo para mí. Octavio se quedó en silencio. Luego asintió, lentamente, como si acabara de recibir la mayor lección de su vida. Esa noche, al regresar a su pequeño cuarto, Lucía abrió por fin la carta que había estado guardando, y al leer las últimas líneas, una lágrima le cayó por la mejilla. Gracias por enseñarme que la humildad no se mide por el dinero, sino por la capacidad de reconocer nuestros errores. O.H. Desde la reunión con Octavio, Lucía había intentado recuperar su rutina, volver al trabajo, desaparecer del ojo público. Pero algo había cambiado, no solo en la mirada de quienes la reconocían en la calle, sino dentro de ella. Había una calma nueva, una fuerza silenciosa que no sabía de dónde venía, pero que la sostenía. Esa mañana, como tantas otras, salió temprano. La ciudad hervía en su ritmo habitual, claxons, vendedores ambulantes y el bullicio inconfundible del metro en hora pico. Lucía iba absorta en sus pensamientos cuando alguien la detuvo al bajar del vagón. ¿Lucía Méndez? La joven se giró, algo desconfiada. Frente a ella había una mujer de unos 50 y tantos años, pelo canoso, recogido en un moño discreto, vestida con sobriedad, pero con una elegancia que no pasaba desapercibida. En la mano llevaba una carpeta negra. «Soy Teresa Valdés», dijo, extendiendo la mano con firmeza. «Trabajo como asesora legal del Grupo Herrera, pero antes de eso fui amiga de tu madre». Lucía sintió un vuelco en el pecho. Nadie hablaba de su madre. Había muerto cuando ella tenía apenas 9 años y desde entonces su recuerdo era solo eso. Una fotografía vieja, una canción que cantaba al dormir y un aroma a jabón de avena que nunca volvió a encontrar. «Mi madre murió hace muchos años», dijo con frialdad, dando un paso atrás. «Creo que se equivoca de persona». «No me equivoco», respondió Teresa con voz firme. «Tu madre, Ana Laura, trabajó para los Herrera cuando era joven. Fue asistente personal del padre de Octavio. Yo estuve allí, y hay algo que debes saber». Lucía se quedó paralizada. La gente pasaba a su lado sin notar la tensión en el aire. Teresa le entregó la carpeta. «En esta carpeta hay documentos que tu madre guardó con mucho cuidado antes de irse. Ella quiso protegerte, pero el momento ha llegado. Tienes derecho a conocer tu historia completa». Lucía no entendía nada, pero tomó la carpeta. No dijo una palabra. Caminó en silencio hasta el parque más cercano, se sentó en una banca y con manos temblorosas abrió el contenido. Dentro encontró cartas escritas a mano por su madre. Algunas eran dirigidas a ella, otras a alguien más, un hombre que no conocía, Fernando Herrera. Había también copias de contratos, recibos antiguos, fotografías en blanco y negro. En una de ellas, su madre sonreía junto a un hombre alto, de semblante elegante, un Herrera. Las palabras de la carta eran claras, dolorosamente claras. «Si estás leyendo esto, hija, es porque ya eres lo suficientemente fuerte para saber la verdad. Trabajé con los Herrera por casi 10 años, y aunque mi tiempo ahí fue duro, también me dejó un regalo inesperado, tú.
Nunca te dije quién era tu padre porque temía que esa verdad te hiciera daño. Pero ahora que has enfrentado al mundo con valentía, mereces saberlo. Tu padre fue Fernando Herrera, el hermano mayor de Octavio. Lucía sintió que el aire le faltaba. Un zumbido se apoderó de sus oídos. ¿Su padre era un Herrera? ¿La familia que la había humillado también era su sangre? Cerró los ojos. Todo giraba. Cada recuerdo, cada ausencia, cada lágrima cobraba ahora un sentido distinto. Y entonces lo entendió. Octavio no lo sabía. Él no tenía idea de quién era ella en realidad. ¿Y si lo supiera, cambiaría algo? Esa noche, en su cuarto humilde, Lucía volvió a leer las cartas una por una, y por primera vez sintió rabia, no por lo que había vivido, sino por todo lo que le habían ocultado. Su madre la había amado, pero también la había protegido tanto que le negó el derecho a saber quién era. Y ahora la verdad la quemaba como fuego en el pecho. Tomó el celular, buscó el número que Octavio le había dado con la beca. Dudó unos segundos y finalmente escribió un mensaje breve. Necesito verte. Es urgente. No se trata de usted. Se trata de su familia. Al día siguiente, Lucía llegó al mismo edificio de mármol. Esta vez no la guiaron. Octavio estaba esperándolo en la entrada con el rostro confundido. Ella no esperó cortesías. Colocó la carpeta sobre la mesa de cristal y le dijo solo 3 palabras. Lee esto todo. Octavio hojeó las cartas. Al principio incrédulo, luego serio, y finalmente blanco como una hoja. Se dejó caer en la silla. Murmuró como si hablara consigo mismo. Fernando, mi hermano, murió hace 15 años. Nunca se casó, nunca dijo nada. ¿Y tú? Alzó la mirada. ¿Tú eres su hija? Lucía asintió, no con orgullo, ni con reclamo, solo con la verdad en los ojos. Así es. En ese instante, todo cambió. Lucía ya no era solo una mesera, era sangre Herrera, y el pasado que había permanecido oculto por décadas estaba a punto de explotar. Solo pasaron 24 horas. Solo un día desde que Octavio leyó las cartas de su hermano fallecido y descubrió la verdad que lo dejó sin aliento. Pero en ese tiempo, la bomba estalló. La filtración fue inevitable. No se sabía quién lo hizo, si alguien dentro del grupo, un empleado curioso o incluso algún abogado. Pero lo cierto es que los medios aman las tragedias familiares, y más aún cuando hay dinero, poder y escándalo. La hija ilegítima del hermano de Octavio Herrera trabaja como mesera en su restaurante. Lucía Méndez, la heredera desconocida del Imperio Herrera. Nuevo rostro del grupo empresarial, la historia que conmueve a México. Los titulares llenaron periódicos, redes sociales, noticieros. El rostro de Lucía apareció en todas partes, esta vez no como víctima, sino como heredera. Lucía, por su parte, estaba abrumada. No había pedido fama. No había buscado nada de esto. Ella solo quería la verdad, pero ahora esa verdad la había convertido en el centro de una tormenta que no podía controlar. Intentó esconderse, alejarse del ruido, pero la prensa la perseguía. La gente la detenía en la calle. Algunos la aplaudían, otros la criticaban. Decían que todo había sido un plan, que se había hecho la víctima para ascender. Lo que más le dolía no era la exposición, sino la duda en los ojos de Octavio. Desde que se vieron la última vez, él no volvió a llamarla, no envió mensajes, no aclaró nada. Hasta que una noche, todo cambió. Era sábado por la noche. Tocaron la puerta de la pensión. Lucía abrió y se encontró con un joven de traje, que le entregó un sobre lacrado. «Es una citación formal», le dijo. «El consejo de la empresa ha convocado a todos los herederos directos de la familia Herrera. Usted está en la lista». Lucía tembló. «¿Yo? ¿Para qué?» «Van a deliberar sobre la sucesión. Al parecer, su nombre ahora importa». 2 días después, entró al salón principal del edificio Herrera. Lucía no vestía de diseñador, no usaba joyas, pero su porte era digno, impecable. Sus ojos fijos, sin miedo. Frente a ella, una larga mesa donde se sentaban los directivos, abogados y miembros de la familia. A un costado, Octavio con expresión impenetrable. Pero al verla, algo en su mirada cambió, como si en el fondo todavía luchara con el peso de la culpa y la verdad.
Un abogado se levantó, habló en voz clara y firme. Tras revisar los documentos presentados por la señorita Méndez, así como las pruebas de ADN realizadas, Bajo orden judicial confirmamos que es hija biológica de Fernando Herrera, hermano del señor Octavio Herrera. Por tanto, tiene derecho legítimo a heredar el 25% del capital accionario reservado a los descendientes directos. El silencio fue total. Lucía no se movió, no sonrió, solo respiró hondo. No por la fortuna, sino porque, por primera vez, la verdad tenía voz oficial. Pero entonces, una voz al fondo se alzó. ¡Esta es una farsa!, gritó una mujer de mediana edad, tía de Octavio, rostro rígido, labios pintados de rojo. «Esa niña es una oportunista. ¿Dónde estaba todo este tiempo? ¿Por qué aparece ahora? Lo que quiere es dinero». Lucía la miró con calma. «Nunca pedí nada. No busqué esta herencia. Solo quería saber quién era. Y me encontré con una historia más grande que yo. Pero si la sangre que corre por mis venas los incomoda, lo lamento. No voy a avergonzarme por haber nacido sin permiso». La sala enmudeció. Octavio se levantó lentamente, miró a los presentes y habló con voz grave. «Es verdad. Yo la humillé. Luego supe que era mi sobrina, pero incluso si no lo fuera, nadie debería ser tratado como yo la traté. Esta familia necesita más Lucías, más gente con valores, con coraje. Yo no me lo gané, pero ella sí». Y entonces ocurrió lo impensable. Octavio colocó sobre la mesa una carpeta y delante de todos renunció a su puesto como director general. «A partir de hoy, no seré más la cara del Grupo Herrera, pero antes de irme, quiero proponer algo. Que Lucía ocupe un lugar en este consejo, no por su apellido, sino por su integridad». Algunos protestaron, otros se quedaron mudos, pero el impacto estaba hecho y la semilla había sido plantada. Esa noche, Lucía volvió a casa sin saber qué pasaría. No sabía si el consejo aceptaría la propuesta, no sabía si el país la seguiría viendo como una impostora o como una figura de cambio. Pero al mirar al espejo, se vio a sí misma como nunca antes, una joven que había soportado humillación, que había descubierto secretos oscuros y que ahora estaba escribiendo su propia historia, sin miedo, con dignidad y con la verdad como escudo. Pasaron solo unos días desde la reunión del consejo. La propuesta de Octavio había sacudido los cimientos del Grupo Herrera. Aunque su renuncia aún no era oficial, el simple hecho de proponer a Lucía como miembro del consejo directivo fue suficiente para dividir a la familia y encender una guerra silenciosa. Lucía, por su parte, no buscaba poder, pero entendía que si no ocupaba su lugar, otros lo harían por ella. Y esta vez no estaba dispuesta a ceder. Aceptó asistir a las primeras reuniones como observadora. No hablaba mucho, escuchaba, tomaba notas, pero su presencia incomodaba. Algunos la miraban con desdén, otros con desconfianza. Solo uno o dos mostraban cortesía real. El apellido Méndez les sabía a tierra. Y aunque la sangre de Fernando corría por sus venas, a ojos de muchos, seguía siendo la mesera. Una mañana, mientras revisaba papeles en la biblioteca de la sede corporativa, Lucía notó algo extraño. Un documento sobre los movimientos financieros de una de las filiales había desaparecido. Lo había leído la noche anterior, lo recordaba claramente, pero ya no estaba. Pensó que podía ser un error, hasta que al día siguiente uno de los gerentes la abordó con frialdad. «Señorita Méndez, alguien utilizó su clave de acceso para modificar archivos confidenciales. ¿Puede explicarlo?». Lucía se quedó helada. «¿Cómo que mi clave?». «Sí», insistió él, mostrándole registros de actividad. «Hay cambios hechos desde su usuario.
Anulaciones de transferencias, documentos eliminados, esto es grave. La acusación era clara. Alguien quería involucrarla en un fraude interno. Esa misma tarde, la noticia se filtró. Lucía Méndez bajo investigación interna por presuntas irregularidades. La heredera Herrera en el centro de un escándalo millonario. ¿Era todo una estrategia para quedarse con el poder? El hinchadunto mediático fue brutal. En cuestión de horas, Lucía pasó de símbolo de superación a sospechosa. Otra vez, sin pruebas, otra vez sola frente al mundo. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez tenía aliados. Octavio, aún con su renuncia pendiente, convocó a una reunión privada. «Sé que esto fue un montaje», le dijo, mirándola con firmeza. «Y también sé quién puede estar detrás». «¿Quién?», preguntó Lucía, entre rabia y angustia. «Mi tía Graciela», respondió. «Ella lleva años queriendo el control total del grupo. Siempre odió a Fernando. Siempre pensó que yo no merecía la dirección. Ahora que tú apareciste, te ve como una amenaza directa». Lucía apretó los puños. «¿Y qué piensa hacer?». Octavio sonrió por primera vez en semanas. «No voy a hacer nada. Tú lo harás». Durante los siguientes días, Lucía trazó su primer plan. Si querían hundirla, tendría que aprender a nadar en aguas turbias. Pidió acceso al sistema interno de auditoría. Reunió copias de los registros. Llamó a la firma externa que certificaba los balances. Con ayuda de un joven analista, Martín, uno de los pocos empleados que confiaban en ella, encontró algo más grande que una simple modificación de archivos. Descubrieron un patrón. Graciela había desviado fondos a empresas fantasma durante años. Utilizaba intermediarios, contratos falsos y amenazas para cubrir su rastro. Y ahora había intentado culpar a Lucía para borrar huellas. El golpe era demasiado grande para ignorarlo. Lucía preparó un expediente con pruebas. Lo entregó al consejo. No gritó, no hizo escándalo. Solo habló con voz firme, como una mujer que ya no tenía miedo. «Intentaron destruirme», dijo, «pero esta vez vengo con la verdad». El escándalo fue monumental. Graciela fue citada a declarar. Los medios cambiaron el tono. Lucía volvió a ocupar portadas, pero no como víctima ni como sospechosa. Ahora era la mujer que destapó el fraude dentro del imperio más poderoso del país. Y esa noche, en la misma oficina donde la habían acusado, le ofrecieron oficialmente el puesto que Octavio había dejado. Lucía no respondió de inmediato. Solo dijo: «Antes de aceptar cualquier cargo, quiero que el Grupo Herrera cree un fondo educativo para mujeres trabajadoras, que lo llamen Ana Laura, como mi madre. Ella nunca tuvo voz, pero gracias a ella, hoy estoy aquí». Y todos en la sala supieron que el tiempo de Lucía apenas comenzaba. Las últimas semanas habían sido un torbellino. De ser mesera humillada públicamente, Lucía se convirtió en símbolo de justicia, en heredera legitimada, en la mujer que se atrevió a enfrentar al monstruo desde dentro, y lo venció. El nombre Lucía Méndez ya no era solo un nombre, era una bandera. Los medios la seguían, las universidades la invitaban como conferencista, y el fondo Ana Laura para mujeres trabajadoras se aprobó con una inversión inicial de millones. Lucía, por primera vez en su vida, sentía que estaba construyendo un legado. Hasta que llegó aquella carta anónima. Un sobre sin remitente, sin dirección, sin logo, solo su nombre, escrito a mano en tinta roja. Dentro había solo una hoja. ¿Y si todos supieran quién eras realmente antes de llegar al restaurante? No todos los pasados merecen ser ocultados. Alguien que sí te conoce. Lucía se quedó helada. Al principio pensó que era una amenaza sin fundamento, pero no pudo evitar que su corazón comenzara a latir con fuerza, porque sí, había algo que nunca había contado.
10 años atrás, cuando Lucía tenía apenas 13 años, vivió durante un tiempo en un internado del estado de Veracruz. Fue después de la muerte de su madre. En ese lugar vivió abusos, hambre, abandono. Hasta que una noche escapó, sin dinero, sin dirección, vagó por días. Robó pan de una panadería. Fue detenida. Una mujer policía, al verla llorar, en lugar de enviarla al juzgado, la llevó a su casa. Fue ella quien le dio el primer trabajo limpiando escaleras. Y así comenzó su camino de sobrevivencia en silencio. Lucía nunca lo ocultó, pero tampoco lo había contado. No por vergüenza, sino porque era un dolor que había enterrado muy hondo. Pero alguien lo sabía, y ahora esa persona estaba dispuesta a usarlo en su contra. Los días siguientes aparecieron comentarios anónimos en redes sociales. ¿Y esta santa no era una ladrona cuando era niña? Todo lo planeó desde hace años. Investiguen el orfanato en Veracruz. Qué casualidad que de la calle pasó a millonaria. Los rumores crecieron como fuego en bosque seco. La prensa, que antes la veneraba, ahora quería sangre. Los titulares cambiaron. El oscuro pasado de Lucía Méndez. Mentijas detrás de la heroína del Grupo Herrera. Una infancia que no cuadra. Lucía guardó silencio, pero por dentro temblaba. Hasta que una mañana recibió una llamada. Era la oficial que la había ayudado hacía tantos años. Vi las noticias, dijo con voz firme. ¿Todavía guardas esa carta que te di cuando eras niña? Lucía corrió a buscar una vieja caja que tenía guardada. Dentro, entre fotos y recortes, encontró una hoja arrugada. A quien corresponda. La menor Lucía Méndez no debe ser juzgada como delincuente. Fue víctima de abandono institucional. Yo, oficial Gloria Reyes, asumo la responsabilidad de protegerla. Ella merece una nueva oportunidad. Lucía leyó el papel con lágrimas en los ojos. Era un testimonio olvidado, pero ahora era su escudo. En conferencia de prensa, Lucía rompió su silencio. Frente a cámaras, habló de su infancia, del internado, del hambre, de la noche en que robó pan para no morir, de la policía que creyó en ella, de cómo las segundas oportunidades no son privilegios, sino derechos. No soy perfecta, dijo con la voz temblorosa pero firme. No nací en cuna de oro, no tengo apellidos intocables, pero si haber sobrevivido me hace indigna, entonces somos millones los indignos, y esos millones también merecen un lugar en esta mesa. La sala quedó en silencio. Octavio, que había presenciado la conferencia desde su oficina, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Ella es más herrera que todos nosotros juntos, murmuró. Lo que nadie sabía es que detrás de la filtración había otra figura más peligrosa. No Graciela, no los medios, sino alguien del pasado de Fernando Herrera. Y ese hombre acababa de regresar del extranjero. El país entero seguía de cerca cada paso de Lucía Méndez. La joven que había sido humillada públicamente, reivindicada con dignidad y golpeada por el pasado, ahora era símbolo de algo más profundo: resiliencia. Pero justo cuando parecía que la tormenta comenzaba a calmarse, un nuevo giro sacudió los cimientos del imperio Herrera. Todo comenzó con una llamada desde España. Una firma de abogados ubicada en Madrid contactó al Consejo del Grupo Herrera con una notificación oficial. Fernando Herrera, hermano fallecido de Octavio y padre biológico de Lucía, había dejado un testamento secreto, resguardado legalmente en una notaría extranjera. El documento había sido sellado hacía más de 15 años. Solo podía abrirse si un posible descendiente legítimo era reconocido legalmente. El caso de Lucía activó la cláusula. 2 días después, en una sala privada de la empresa, los miembros clave de la familia y abogados se reunieron. Lucía estaba allí, con las manos heladas pero la cabeza en alto. Octavio se sentó a su lado. Esta vez no como rival, sino como aliado. Un notario extranjero, con acento castellano, tomó la palabra.
El testamento de don Fernando Herrera contiene solo una página y dice lo siguiente: a quien un día lea esto, si mi hija Lucía llega a este punto, entonces ha vencido todo lo que yo no supe enfrentar. Ella es la única que merece llevar mi apellido, no como privilegio, sino como honor. Por tanto, le lego el 100% de mis acciones en el Grupo Herrera, mis propiedades personales y mis bienes materiales. No quiero que herede un imperio, quiero que herede la posibilidad de cambiarlo. Fernando Herrera. Un silencio absoluto llenó la sala. Lucía apretó los labios. No lloró, no se desmoronó. Solo cerró los ojos un momento y respiró profundamente. Por fin, su padre le hablaba. Aunque tarde, le hablaba con verdad. Pero no todos celebraron. Graciela, la tía destituida, golpeó la mesa con furia. ¡Esto es inaceptable! Fernando estaba enfermo cuando firmó eso. Lucía no tiene preparación. ¡Va a hundirnos! Lucía se levantó con calma. Lo que hundió esta empresa no fue la sangre humilde, fue el orgullo podrido. Y eso terminó hoy. Se giró hacia el consejo. No vine a destruir nada, vine a reconstruir. Y si ustedes no quieren ser parte del cambio, serán historia. Porque esto ya no se trata de dinero, sino de propósito. Octavio la miró con orgullo. Asintió en silencio. El resto de los miembros no tardaron en rendirse ante la claridad que brillaba en la voz de Lucía. En los meses siguientes, Lucía transformó el Grupo Herrera desde dentro. Cerró contratos con empresas que explotaban trabajadores. Abrió nuevas sedes de formación para mujeres. Donó parte de su herencia al sistema de becas públicas. Y lo más importante, mantuvo vivo el nombre de su madre, Ana Laura, en cada edificio, en cada carta, en cada historia. Los medios, una vez crueles, ahora la llamaban la heredera del pueblo. Pero Lucía nunca se creyó reina, solo hija, solo mujer, solo sobreviviente. Una tarde cualquiera regresó al mismo restaurante donde todo había comenzado. Vestía sencillo, sin cámaras. Pidió una mesa al fondo. Una joven mesera, nueva, nerviosa, se acercó. «Buenas tardes. ¿La puedo atender?» «Claro que sí. Y no te preocupes si te equivocas. Aquí todos empezamos de cero alguna vez». La joven no entendió del todo, pero sonrió también. Mientras Lucía observaba la ciudad por la ventana, supo que todo había valido la pena. Porque en un mundo donde los poderosos humillan, a veces solo se necesita una mujer con pasado humilde, con verdad en la sangre y coraje en el pecho para cambiarlo todo. Y esa mujer era ella, Lucía Méndez.